En este vídeo continuarás ajustando settings para procesar las secuencias finales. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que puedes seguir un patrón para detectar a los causantes de ruido en tus imágenes finales. Tus sospechosos habituales son el aliasing, las sombras, los reflejos, las refracciones y la iluminación indirecta. Cada uno de ellos puede ser delatado por su render element correspondiente. Así que lo que tienes que hacer es generar esos render elements, estudiarlos y ajustar los parámetros correspondientes. Vamos a repetir el proceso con el plano 0.55. Coloco el time slider al final del plano, en este caso en el frame 44. Si recuerdas, en este plano la compuerta continúa abriéndose y veremos la sombra moviéndose en la plataforma. Empieza abriendo el editor de materiales y activando la opción Illuminate de Scene en los materiales autoiluminados. En este caso solamente es el material del expositor. No olvides renombrar la escena para mantener la organización del proyecto. A continuación puedes abrir Render Setup y empezar a trabajar. Empieza ajustando el tamaño de salida, 1280 x 720. En el panel Renderer ajusta Quality a 0.1, máximo número de samples a 64 y en el Rollout Global Tuning Parameters ajusta los tres multiplicadores a 1. En el panel Global Illumination, ya sabes, cambia el modo a Skylight Illumination from Final Gather, Preset Draft, Rebotes 2. En Render Elements añade los elementos Direct Illumination, Indirect Illumination, Reflections, Specular, Self Illumination, Transparency, Mental Ray, Ambient Occlusion, Object ID y CDEF. Recuerda que en CDEF tienes que activar la opción Enable Filtering y Update. En Ambient Occlusion puedes ajustar la distancia máxima a 8 cm en este caso y Fall Off a Quadratic. En cuanto a Object ID, recuerda que tienes que cambiar el Object ID de los objetos que quieres separar en máscaras más adelante en postproducción. En este caso podrías separar la armadura, la plataforma y el fondo. Para separar la plataforma tienes que seleccionar todos los objetos que componen la plataforma sin dejarte ninguno. Clic con el botón derecho, Object Properties y ajustas el valor de Object ID a 2. Por lo tanto tendrás el fondo con Object ID 0, la armadura con Object ID 1 y la plataforma con Object ID 2. Casi me olvido de las luces, ajusta su Object ID a 2 o a 3 si quisieras separarlo de la plataforma. Y con estos ajustes iniciales ya puedes hacer clic en Render. Lleva el time slider hasta el frame 44 y clic en Render. Y aquí tienes el resultado. Vamos a esperar a que salgan los render elements, pero ya puedes ver en la imagen compuesta que hay que hacer algunos cambios en el material de la plataforma. Aquí puedes ver CDEF, que ya puedes ajustar. Vamos a redondear a 1290 y desactivas Update para mantener ya ese valor. Object ID, parece ser que hemos olvidado activar Enable Filtering, no pasa nada, selecciona Object ID y activa Enable Filtering. Sigamos, en Specular puedes ver bastante aliasing, que vamos a solucionar enseguida, Self Illumination, Reflections, vamos a echar un vistazo, aquí hay bastante ruido, Indirect Illumination, no está mal, y Direct Illumination, que puedes ver ruido en la sombra, también puedes verlo aquí, en la imagen compuesta. Para eliminar este ruido, selecciona la fuente de luz, Daylight, ve al panel Modify y ajusta Softness Samples a 64 para empezar. Vamos con la plataforma. Si te fijas, hay unas manchas blancas muy grandes, consecuencia del bitmap de este material, además de bastante ruido en la reflexión. Vamos a intentar solucionarlo. Para el ruido, ve al material, que en este caso es este de aquí, y ajusta Glossy Samples a 64. Tendrás que hacer lo mismo con este otro material que, si recuerdas, es el mismo pero correspondiente a la zona con agujeros de la plataforma. Ahora estas manchas blancas. Selecciona el bitmap, este de aquí, aquí puedes ver las manchas blancas y simplemente tienes que hacerlo más pequeño cambiando el tiling. Con un valor 8 puede estar bien. Tendrás que hacer lo mismo con este otro bitmap que corresponde al otro material, al de la plataforma con agujeros. Siguiente generador de ruido, aliasing, debido a undersampling. Por lo tanto, tienes que ir al panel Renderer y aumentar el parámetro Quality, 0.2. El tamaño del bucket lo puedes cambiar a 16. En cuanto a Final Gather, el resultado no estaba del todo mal, pero vamos a aumentar un pelín los valores. Pon 0.2 en Initial Final Gather Point y 100 en Raise per Final Gather Point. El resto los puedes dejar tal y como están de momento. Antes de hacer clic en Render, ajusta el área de render. Si te parece, podemos encargarnos primero de la plataforma y después de la armadura. Asegúrate de que esas manchas blancas están dentro del área de render. Por ahí podría estar bien. Salva y haz clic en Render. Paro la grabación y vuelvo en un momento. Ya está aquí el render, vamos a echar un vistazo. Voy cerrando Elements porque estos no nos interesan de momento y vamos directamente a este, por ejemplo. Puedes ver que el ruido se ha reducido, pero todavía hay bastante ruido. Vamos a ver el siguiente.
Reflections, aquí hay bastante menos ruido, una mejora considerable, pero todavía hay algo de ruido que podemos intentar eliminar aumentando el valor de Glossy Samples. Indirect Illumination, correcto, y aquí tenemos Direct Illumination. Como ves hay bastante menos ruido en la sombra, pero todavía queda algo de ruido. Así que vamos a subir el valor de Softness Samples a 128. Con esto será suficiente. Voy a cambiar Render Region, voy a cambiar el área de render para coger un trocito del material de la armadura, más o menos por aquí y hacia arriba. Así también le echamos un vistazo a esas reflexiones que hay en la armadura. Y vamos a continuar, vamos a intentar disminuir el ruido en la reflexión de la plataforma. Aumenta los samples de Glossy Samples a 128 en los dos materiales. 128 aquí también. Siguiente, Aliasing. Panel Renderer, parámetro Contrast Noise Threshold, vamos a poner 0.004 en los 4 valores. A continuación puedes subir el valor de Quality a 0.3 y el valor de máximo número de samples a 128. Aunque igual podríamos subir a 256. Sí, 256. Quizá estos valores sean un poco altos, teniendo en cuenta que estamos procesando también la profundidad de campo, y quizás se te disparen los tiempos de render. Si es así, puedes desactivar la profundidad de campo y procesarla más adelante en postproducción con la ayuda del Render Element CDepth. Eso sería lo más lógico y lo que te recomiendo que hagas. Yo no lo voy a hacer porque el curso no incluye postproducción. Lo que sí voy a hacer es parar el render y bajar a 128 el valor máximo de samples, porque le estaba costando demasiado. No sé si bajar también Quality, no, de momento lo voy a dejar en 0.3 y vamos a probar así. Paro la grabación y vuelvo al final. Bueno, he tenido que volver antes porque le está costando demasiado. Voy a parar el render otra vez. Toda esta zona de la armadura le está costando bastante, pero no está nada mal en cuanto a calidad, por lo tanto creo que es seguro bajar Quality a 0.24. Vamos a probar con estos valores. Clic en Render y paro la grabación. Ahora sí, ya tenemos aquí el render. Como ves, la calidad tiene bastante buena pinta. Vamos a ver los elements. Aquí en Object ID puedes ver este borde más suavizado gracias a Enable Filtering, pero sigamos adelante. Vamos a echarle un vistazo a Specular, por ejemplo. Bien, tiene buena pinta. Vamos a ver Reflections. Bien, también está bastante bien. Se aprecia ruido aquí, sobre todo, en la parte desenfocada, pero el resto está bastante bien. La forma de eliminar ese ruido sería aumentando los samples, es decir, aumentando el valor del parámetro Quality. Pero la mejor solución es desactivar la profundidad de campo aquí en la cámara y hacer el render sin profundidad de campo. Es mucho más barato hacer este cálculo en postproducción. Pero sigamos, vamos a hacer los ajustes finales para Final Gather. 0.3 en Initial Final Gather Point, 150 en Raise per Final Gather y 3 rebotes. Con esto será suficiente. Cambiamos Region por View y bajamos al panel Reuse para hacer el cálculo del mapa. En modo pon One File per Sample porque la luz está continuamente cambiando y en Final Gather Map Incrementally. En cuanto a la ruta, puedes crear una carpeta llamada Shot055 dentro de Render Assets y dentro de esa carpeta puedes salvar una secuencia llamada Shot055-bajo. Ya sabes, para no mezclar la numeración del plano con la numeración de los frames. A continuación haces clic en este botoncito y seleccionas cada 3 frames. Paro la grabación y vuelvo cuando el proceso haya terminado. Ok, aquí tienes la secuencia dentro de su carpeta Shot055 dentro de Render Assets, que está dentro de la carpeta Scene Assets del Project Folder. Ahora cambia Incrementally por Read y sube Interpolate a 6. En el panel Common Active Time Segment y haces clic en Save para definir la ruta en la que vamos a salvar esta secuencia. Creas la carpeta Shot055 dentro de Render Output, nombre de los archivos Shot055-bajo, Gamma Automatic, tipo OpenEXR, 16 bits por canal. Puedes echar un vistazo a Render Elements para asegurarte de que han adquirido la ruta correcta, ok. En el panel Common todo está ajustado correctamente, ok. Y tenemos activado Enable Deep of Field. Tú, si quieres, lo puedes desactivar. Clic en Render y vuelvo en unas horas. Ok, el render ha terminado. Vamos a echarle un vistazo. Lo tenemos aquí en su carpeta correspondiente, Shot055. Selecciono esta secuencia y la cargo en InfDisp. Hay que ajustar Gamma a 2.2, así mucho mejor. Clic en Play y aquí lo tienes, el plano 0.55 terminado. Ya podemos pasar al siguiente, al plano 0.56, pero antes voy a cerrar aquí, cierro esto y hago clic en Save. Ahora ya podemos abrir el plano 0.56, que si recuerdas es este plano contrapicado en el que vemos cómo termina de abrirse la compuerta del techo. La ventaja de este plano es que podemos considerar el cambio en la iluminación debido a la apertura de la compuerta prácticamente imperceptible. Por lo tanto, para el cálculo del mapa de Final Gather podemos utilizar un solo archivo en lugar de una secuencia. Ok, ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Ahora mueve el time slider hasta el último frame y abre Render Setup.
Ya sabes lo que hay que hacer. Tamaño final de imagen, en este caso 1280 x 720, Quality 0.1, máximo número de samples 64 y en el relato Global Tuning, aquí abajo, todos los multiplicadores tienen que ser igual a 1. Recuerda que estos multiplicadores multiplican el valor de los samples en las sombras, reflexiones y refracciones de todas las luces y materiales de la escena. Vamos ahora al panel Global Illumination. Aquí solamente tienes que cambiar a Skylight Illumination from Final Gather. El resto lo puedes dejar como está con los valores del preset Draft. En Render Elements puedes añadir los elements que ya conoces: Direct Illumination, Indirect Illumination, Reflections, Self Illumination, Specular, Transparency, Mental Ray Ambient Occlusion, Object ID y C-Depth. Como ya sabes, algunos de estos elements tienen parámetros que hay que ajustar. En Ambient Occlusion ajusta Fall Off a Quadratic y máxima distancia a 8 centímetros. En C-Depth puedes hacer clic en la opción Update para que Mental Ray calcule las distancias. Ahora vamos a ocuparnos de Object ID. Selecciona la armadura y la máscara y cambia su Object ID a 1. A continuación puedes seleccionar los ojos y la fuente de energía del pecho, ir a Object Properties y cambiar su Object ID a 2. Ok, creo que eso es todo, no falta nada. Muevo el Time Slider hasta el último frame y... no, un momento, sí que falta una cosa. Abre el editor de materiales y activa la opción Illuminate the Scene en el material autoiluminado de los ojos y fuente de energía del pecho. Con este último ajuste ya puedes hacer clic en Render para la primera prueba. Y aquí la tenemos. Vamos a empezar con C-Depth. Ve a la ventana Render Setup y puedes redondear este valor a 714.5. Pasamos a Object ID y como puedes ver hay que activar Enable Filtering. Si te fijas en esta columna podrás ver los que están off y los que están on. Hay que activar Object ID y también C-Depth. ¿De acuerdo? Así mucho mejor. A continuación tenemos Ambient Occlusion, siguientes Transparency, puedes ver ahí los ojos, Specular, Self Illumination, Reflection. Aquí vamos a pararnos un momento. Como puedes ver, la reflexión de la armadura está bastante bien, apenas hay ruido. Sin embargo, sí que hay ruido en la parte de arriba, en la reflexión del hormigón. Pasemos al siguiente, Indirect Illumination. Aquí, como puedes ver, hay algunas manchas que podemos ajustar fácilmente. Y Direct Illumination, que no está mal, pero creo que podemos ajustarlo un poquito más. Selecciona Daylight, ve al panel Modify y ajusta Softness Samples a 48. Recuerda que Daylight no es la única fuente de iluminación, también tenemos esta otra luz fotométrica de aquí abajo para reforzar la iluminación indirecta y realzar la iluminación del personaje. Esta luz es una luz de área que proyecta sombras cuya calidad podemos mejorar aumentando los samples de esas sombras. Aquí en el panel Modificar, en el parámetro Shadow Samples. Con 64 debería ser suficiente. Si quieres, para igualar puedes poner también 64 en los samples de la luz Daylight. Ya tenemos las luces, vamos ahora a por los materiales. Tienes que localizar ese material de hormigón del techo en el editor de materiales. Creo recordar que era este, pero para estar seguro lo mejor es seleccionar el objeto. Este objeto de aquí arriba lo seleccionas y te fijas en las esquinas de la ventana de muestra del material. Esta es la que tiene los triángulos blancos en las esquinas, por lo tanto este es el material. Aumenta Glossy Samples a 48 y lo mismo para este otro material de hormigón que corresponde a las puertas. Y por último, para terminar ya con los materiales, puedes hacer lo mismo con el material de metal de las vigas, aumentar sus Glossy Samples a 48. ¿De acuerdo? Como ves, en las reflexiones de la armadura no hay ruido. El único ruido que hay se debe al aliasing, que puedes ver claramente en esta zona de alto contraste. Sube el parámetro Quality a 0.3 para luchar contra este aliasing. Por cierto, voy a renombrar la escena antes de que se me olvide, manteniendo la nomenclatura, cambiando solamente Anim por Render. Y finalmente, antes de hacer clic en Render, vamos a seleccionar el área de render. Clic en Region y puedes seleccionar más o menos un área como esta, donde tienes el área de máximo contraste arriba, una parte de armadura, una parte de techo, y se me olvidaba, esa parte de viga. Con este área tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Clic en Render. Como puedes ver, este bucket se está quedando ahí enganchado durante un buen rato. Por lo tanto, que no se nos olvide reducir Bucket Width. Ya están aquí los elements. El primero es C-Depth, como siempre, Object ID, Ambient Occlusion, pero vamos al que nos interesa, que es Reflections. Aquí puedes ver la reflexión de la armadura muy limpia. Se puede ver algo de ruido aquí en estos bordes, pero eso es debido al aliasing, no a los samples del material. En el techo tenemos bastante menos ruido, como puedes ver, pero todavía tenemos algo. Pasamos a Indirect Illumination, aquí todavía se ven manchas que habrá que eliminar, y Direct Illumination, que está correcto. De acuerdo, creo que la armadura la podemos dar por buena. Vamos a trabajar en esta zona, donde tenemos una parte de techo y una parte de viga. Primero, baja el contraste a 0.004 en los 4 parámetros RGB y alfa. Baja el tamaño del bucket a 16 y aumenta el número máximo de samples a 128. Clic en Render.
Con esto vamos a intentar eliminar ruido sin aumentar el parámetro Quality. Ya terminado el render, podemos echar un vistazo directamente al Render Element Reflections. Aquí. No veo una gran mejora, la verdad es que no se ve una mejora significativa con respecto al anterior, por lo tanto creo que no nos va a quedar más remedio que aumentar el parámetro Quality, aunque sea solo un poco. No demasiado para que no se nos vayan los tiempos de render, puedo subirlo a 0.32 y el máximo número de samples a 256. Voy a hacer el área de render un poquito más pequeña, más o menos por ahí, y con estos ajustes clic en render. Ok, el render ha terminado, veamos qué tenemos. Vamos directamente a Reflections. Vale, todavía tenemos ruido, pero me temo que nos encontramos en el mismo caso que el plano anterior. Habría que aumentar el parámetro Quality y aumentaríamos el tiempo de render. Lo que te recomiendo es que desactives profundidad de campo y que la añadas posteriormente en postproducción. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así y voy a hacer el render con estos settings. Solamente voy a ajustar los parámetros de Final Gather, 0.3 en Initial Final Gather Point, 150 Rays per Final Gather Point y 3 rebotes. En el Rollout Reuse puedes dejar Single File Only y cambiar a Incrementally en Final Gather Map. Puedes salvar este mapa en su propia carpeta, Shot060, con el nombre Shot060 sin guión bajo porque solamente vamos a salvar un archivo. Ok, pues ya puedes procesar el mapa. Haz clic en este botón y selecciona cada 3 frames. Paro la grabación y vuelvo cuando haya terminado. He tenido que parar el proceso porque me he dado cuenta de que he cometido un error, he puesto 0.60 y tenía que haber puesto 0.56. Este 0.60 lo borro y aquí pongo Shot 0.56. Ahora sí, Save, me aseguro de que está en Incrementally y ahora sí, puedo hacer clic en cada 3 frames. La ventaja de salvar el mapa de Final Gather en un solo archivo es que Final Gather solamente calcula las zonas que no están calculadas, por lo tanto el proceso irá mucho más rápido. Ya está calculado el mapa, pero voy a corregir otro pequeño error, y es que lo he guardado en una carpeta llamada 0.60. Por lo tanto, corto este archivo, creo una carpeta llamada Shot056 y lo pego aquí. Así, mucho mejor. Todo tiene que estar organizado. Ahora tienes que indicarle a MentalRay dónde está el archivo Shot056 y decirle que lea ese archivo Shot056. En el panel Common cambias a Active Time Segment y haces clic en Files. Dentro de la carpeta Render Output creas una carpeta llamada Shot056 y dentro de esta carpeta una secuencia llamada Shot056-Open-EXR 16 bits Gamma Automatic. Y si no se me olvida nada, clic en Render. Hasta dentro de unas horas. Ya ha terminado el render, lo tienes aquí en su carpeta correspondiente. Vamos a verlo. Selecciono la secuencia completa, lo cargo en InfDisp y ajusto Gamma a 2.2. Clic en Play y aquí lo tienes. Plano 0.56 terminado. Ahora te toca a ti hacer los ajustes de render correspondientes para sacar tus secuencias finales. Recuerda que no tienen por qué ser exactamente los mismos que los que he hecho yo. Tus escenas no tienen por qué ser exactamente iguales y tu sistema prácticamente seguro que no es exactamente igual que el mío. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es aplicar lo que has aprendido para obtener tus propios ajustes de render.